Buenas, buen día, estamos nuevamente en nuestro programa habitual eh, de estudio bíblico. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Vamos a hacer un poquito de repaso. La última parte quiero decir que habíamos hablado. Habíamos hablado de que el Señor Jesucristo puso su sede en Capernaum, una ciudad que estaba en la parte borde medio superior de el mar de Galilea, que está conectado con el Jordán abajo y de arriba también el río Jordán, donde bautizaba Juan. Habíamos hablado de acá que había el Señor Jesucristo, como de costumbre. Eso le estaba por decir. La vez pasada me faltó este versículo. Mostrarle a ustedes que el hogar del Señor Jesucristo, su sede era Capernaum, porque lo dice en Marcos capítulo 2, versículo 1, lo dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La casa de uno suele ser el lugar donde uno reside. O sea, que el Señor Jesucristo trasladó su sede de Nazaret. En el capítulo 6, después Marco explica por qué, yo pienso que por qué Él se traslada de ese pueblito chiquito también de Nazaret a Capernaum, ¿no es cierto? ¿Por qué se traslada? Eso lo vamos a ver en el capítulo 6, pero ya no me puedo detener a decirle que era porque este pueblo de Nazaret era muy incrédulo por causa que conocían a los padres, la madre de toda la vida del Señor Jesucristo ahí que vivió, se ve, los 30 primeros años en este lugar, menos los 2 años y algo que estuvo en Egipto, ¿no es cierto? Unos 27, 28 años vivió ahí en Nazaret, entonces todos conocían a su padre que era carpintero, a su madre, a todo, y el Señor Jesucristo explicó que no hay profeta en su propia tierra, porque, ¿este quién es? Este es el hijo de fulano, el hijo este es la hermana de fulano, y se sorprendió y se asombró. Marcos 6, ¿no? Usted leen eso, se asombró de la incredulidad que había en este lugar el Señor Jesucristo, por eso dijo él, en su propia tierra no, se fue a otro lugar. Increíble, a veces pasa eso, que en los pueblos donde nosotros nacimos a veces no podemos ser misioneros, a veces sucede eso, o yo creo que suele pasar. Yo el pueblo donde yo nací, yo no quiero ir todavía, voy a mandar a mi hijo Dios mediante al pueblo donde yo nací, que es el pueblo de Concepción, porque a veces pasa que ahí te conocen todo con tus mañas, todo lo que vos hiciste cuando eras incrédulo, con ese sí tú eres el que rompiste el vidrio de la iglesia, de la escuela, tú eres el que rompiste el vidrio, el foco de la esquina cuando estábamos, tú eres el que hiciste esto, lo otro, y que te vamos a creer a vos. Generalmente se vuelven incrédulos con nosotros, con nuestra persona, cuando conocen nuestra vida anterior, aunque en el Señor Jesucristo seguramente no tenía nada que decir, solo conocían su familia, su hijo, su hermano, su tanto, entonces eso producía, se ve que incredulidad porque era su propia tierra donde le vieron crecer. Entonces el Señor Jesucristo abandona este lugar y se va a Nazaret, a Capernaum, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, junto al camino del mar, tierra de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, como dice Mateo 24, ¿no es cierto? Mateo capítulo 4. Ahí en ese lugar resplandeció la luz. En el lugar oscuro, lugar de tiniebla, ahí repusieron una luz, produce un efecto devastador. Te imaginas en el campo, en una oscuridad, en un día nublado, que no hay sol, no hay luna, no hay nada en el cielo, es 100% oscuro, y de repente te ponen un reflector de 1 kilómetro de diámetro con una capacidad de infinito watts y te largan una luz para todos lados. ¿Qué hacen todos los del campo? Naturalmente, ¿qué hacen? Todos empiezan a mirar la luz.
¿Qué es eso? ¿Qué es esa luz que se proyecta hasta el cielo? Se ve las nubes, se ve todo. ¿Qué es esa luz? Y todo el pueblo en tinieblas empezaron a ver esa tremenda luz incandescente que era Cristo vivo. Ahí se manifestó la vida que hoy en tu pueblo, tú tienes que ser la vida. Porque ahí en Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo dijo que nosotros viviremos la vida por Él acá en la tierra. Nosotros, los cristianos, somos la reproducción de Cristo. Y allá en Romanos capítulo 8 dice que Dios nos predestinó para ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos que tender a ser la luz y la vida en el pueblo donde nosotros vivimos, no unos estafadores, unos calumniadores, unos sinvergüenza, unos, bueno, me callo, no, hermano, nosotros tenemos que ser la vida manifestada en un lugar de muertos. Y el Señor Jesucristo puso su sede en Capernaum. Gracias a Dios, qué hermosa figura del Rey del mundo en el pueblo de Capernaum, pueblo de pescadores, pueblo de Andrés, pueblo de Pedro, pueblo de pecadores que no conocían la ley ni siquiera de Dios. Hermano, estábamos hablando de entonces que en Capernaum el Señor fue a la sinagoga. Ahora también nos enteramos que los arqueólogos encontraron en Capernaum actual, porque existe todavía Capernaum hoy en nuestros días, y es objeto de, o sea, de que la gente vaya de turismo, ¿no es cierto?, a visitar todos estos pueblos donde hubo el Señor Jesús. Está Capernaum y se encontró una sinagoga y se creen que es la sinagoga donde estaba el Señor Jesucristo, porque había una sinagoga. Bueno, hermanos, en esta sinagoga el Señor Jesucristo estaba, ¿no es cierto? Y ahí enseñaba. Nosotros ayer hablábamos también que Él estaba enseñando y se manifestaron allí también. Entonces le leo acá, ¿no? Estoy en otra hoja, ahí está. En el versículo 21 dice que entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina. Después nosotros vemos que en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo, el 23 dice, 1:23 de Marco, dio voces. Un hombre con espíritu inmundo. Entonces, esto también ahí en el versículo 26 dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. El Señor Jesucristo lo expulsó al demonio en la sinagoga. Bueno, este acontecimiento de lo que hizo el Señor Jesucristo, el primer milagro de Jesucristo que aparece en Marcos, que tiene que ver con el diablo, ya mostró en el primer milagro de Marcos el poder del Señor Jesucristo contra los demonios, contra el diablo. Lo expulsó este hombre, lo expulsó. Y en Marcos capítulo 5 podemos ver la historia de este endemoniado gadareno que le rogaba, le suplicaba a Cristo que no, esa legión que tenía, que no le mande allá al abismo. Y el Señor Jesucristo le tenía sí a la multitud de demonios. Lo tenía en sus manos. Una palabrita de él lo mandaba a la multitud de demonios. Le mandaba al lugar donde están presos los demonios, al lugar donde están encarcelados, donde dice el libro de, allá, ¿cómo se llama? Judas. Muy bien, entonces hermanos, acá mostró el Señor Jesucristo su poder sobre los demonios. Y es sorprendente que la primera vez que Marco menciona un milagro de Jesucristo tenga que ver con los demonios, su poder con los demonios. Hermanos, acá nos da a entender que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre también, como dice
allá podemos nosotros observar ustedes conocen, ¿no es cierto? Efesios capítulo 6. A ver si tengo acá, sí. Efesios capítulo 6. Ahí dice, por lo demás, hermanos, en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, hermano, de este tiempo. Contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, estamos viviendo ese tiempo. Los cristianos tenemos que aferrarnos a la armadura de Dios que nos dio a nosotros. Y es increíble cómo acá en Efesios 6 ustedes pueden leer todas las armaduras, pero todas las armaduras tienen que ver con Cristo, con el Señor Jesucristo, con que Cristo habita en nosotros y nos da una armadura completa. Nos da una armadura completa. Hermanos, pues pueden ustedes meditar Efesios 6 del 10 al 14, pueden meditarlo. Ahí dice que nosotros tenemos esa lucha. Hermano, ¿tú sientes que en tu vida cristiana tienes lucha? ¿Tienes lucha? Si no lo sientes es raro, ¿no? Es raro. Una vez cuando fui a misiones, la iglesia neotestamentaria, allá más allá de Oberá, Montecarlo, no me acuerdo dónde era, visitamos con los hermanos neotestamentarios, visitamos una iglesia y un joven me dijo, ¿cómo andás en tu vida espiritual? ¿Cómo andás? Y yo le dije, jovencito todavía, le dije, en la lucha, luchando siempre. Eso es lo normal, me dijo el hermano. Esa es una buena respuesta, lo normal. Porque si decía, todo bien, no tengo ninguna lucha, todo flor de rosa, vivo como en un jardín en Cristo, prospero económicamente, prospero mi vida, es todo color de rosa mi vida. Cuidado, porque dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y le vamos a ubicar, no tengo eso anotado, pero sí lo vamos a ubicar en Juan capítulo 16, cuidado, por eso le dijo el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo vais a tener aflicción porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Lamentablemente quiero decirlo eso, hermano. Ustedes van a tener lucha. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Es decir, van a tener lucha contra huestes espirituales de maldad, eso seguro. Le va a molestar a ustedes, le va a tratar de desviar. Por eso ustedes van a tener que vivir en Cristo. ¿Por qué? Cristo lo dijo, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué te quiso decir con eso? Que yo estuve ahí en la tierra, según Hebreos capítulo 2, él pasó toda clase de pruebas, pero todo, ya escuchamos que fue probado 40 días por el diablo mismo, por el mismo Satán, fue probado el Señor Jesucristo. ¿Y qué aprendió Jesucristo, hombre? Él iba también como hombre aprendiendo. Eso es sorprendente, ¿no? El asunto de él, ¿no? Pero él, es sorprendente como dice la Escritura, ¿no es cierto? Él se iba fortaleciendo ya en los 12 años, se iba fortaleciendo. En Lucas, allá en el capítulo 2, finaliza diciendo, ¿no? Que el Señor Jesucristo crecía en gracia, iba creciendo en sabiduría, en gracia. Ya empezó desde niño ya a crecer, ya estaba creciendo, desarrollándose su vida espiritual. Y él
viviendo la vida espiritual, venció a la tentación del diablo. Entonces, ¿qué Cristo te quiere decir en Juan 16:33? Te quiere decir que yo sé vencer al diablo, yo sé vencer al mundo, solo estate conmigo nomás que yo te voy a enseñar. Eso te quiso decir, porque en Juan capítulo 15, él dijo, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que lleva, ahí dijo, ¿no? Es que el que lleva fruto lo lleva por medio de él, porque sin él ni un fruto vas a poder llevar, porque es Cristo el que te enseña, el que te da esa destreza, como al usar la espada, la palabra de Dios, te da capacidad, te da fuerza espiritual y te enseña cómo vencer al mundo, a la carne y al diablo. Y ahí sí, tu vida es mi paso, os dejo mi paso, os doy, tu vida se produce paz y gozo, hermano, porque vos podéis vencer al maligno. Tenés toda la herramienta, tenés a Cristo y con Él toda su armadura. Podéis vencer todos los dardos de fuego del maligno. Yo creo que en Cristo puedo tener una vida victoriosa y lo creo totalmente y lo experimento todos los días de mi vida sin ser orgulloso, porque yo creo en Jesucristo, creo en Él, creo en su gracia, creo en su vida, creo que me imparte vida, creo que por medio de su cruz Él me dio su justicia, creo que Él murió por mí, creo que resucitó por mí y creo que un día va a venir a buscarme. Si ya no es en el arrebatamiento, va a ser en estos días, me va a llevar, no sé si con este coronavirus o no, me va a llevar a su gloria. Absolutamente lo creo porque Él lo prometió. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Y bueno, en esta sinagoga, el Señor Jesucristo, esta misma enseñanza, usted le encuentra en Juan capítulo 4, 31 al 37. Ya estamos estudiando el Evangelio de Lucas, porque esta enseñanza está en Lucas capítulo 4, versículo 31 a 37, pero nosotros la estamos estudiando en Marcos. Muy bien, entonces hemos visto cómo el Señor Jesucristo. Ahora vamos a pasar a la otra historia en el versículo 29. En el versículo 29 dice así, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Miren, dice que al salir de las sinagogas vinieron a la casa de Pedro. Estaba ahí en Capernaum. Pero una cosa me estoy olvidando. Les voy a dar la respuesta de la próxima pregunta de examen porque me estuve pasando de eso. Sí, le voy a decir, porque ellos no les puedo hacer que sepan toda la Biblia, tienen que saber la pregunta de examen. No está mal, no está mal eso. No. Me están diciendo que está mal eso, lo que te diga la pregunta de examen. ¿Dónde aparece la historia narrada de Satanás en la Biblia, ya que hablamos del diablo? ¿En qué libro de la Biblia lo describe exactamente quién es Satanás, cómo fue creado, cómo cayó? Eso está en Isaías 14 y Ezequiel 28. Isaías 14, Ezequiel 28. Segunda pregunta de examen. La primera, no, ese sí, ese sí, me está molestando porque le estoy diciendo, acuérdate, ¿y qué dice Lucas 19:10? Esa es la otra pregunta de examen, Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta otra pregunta es, ¿dónde aparece narrada la historia del diablo en el Antiguo Testamento? Isaías 14. Ezequiel 28, anotá porque eso va en la pregunta. Bueno, no, disculpen, no se vayan a ofender ustedes que yo esté dando eso. No es coima, no es coima.
vayan a pensar mal. Bueno, hermanos, seguimos adelante. Y ahí dice, ¿no? Que después se fueron a la casa de Pedro, ¿no? A la casa de Simón y Andrés, que eran hermanos, Andrés, Pedro, ¿no? Se fueron también Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, ¿no? Que ya habíamos hablado que el Señor Jesucristo le había llamado, ¿no? Y entonces, en el versículo 30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Esto es muy interesante, hermano, ¿eh? Esto es muy interesante. Miren cómo ya Pedro, Jacobo, Pedro tenía suegra. No me diga que Pedro no era casado, probablemente viudo, pero casado era, ¿no? Pablo lo dice más adelante también, allá, si no estoy equivocado, en 1 Corintios capítulo 9, pues tengo que ver eso. Pero la suegra de Pedro, nadie puede tener una suegra si no tiene una esposa, ¿no es cierto? Entonces, no vayan a decir los católicos, no vayan a decir que el primer papa de ellos no era casado. No vayan a decir eso, porque tenía suegra. Si no leen acá en Marcos 1, 29 al 30. Tenía suegra, dice bien, y la suegra de Simón Pedro, ¿no? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y después que dice este versículo 30, algo muy interesante, hermano. Enseguida le hablaron de ella. Esto me hace acordar la oración, hermano, me hace acordar la oración. Me escriben por todos lados, porque ahora tenemos WhatsApp, gracias a Dios. Me escriben de todos lados peticiones de oración. El hermanito fulano está enfermo. El hermanito allá de Guatemala está enfermo. El hermanito de Estados Unidos está enfermo. El hermanito de allá de México, de todos lados, hasta de todos lados, los hermanos se enferman. Entonces ya dice, ora por mí que estoy enfermo y ya nos llega el WhatsApp acá, ¿no es cierto? No quiero, me voy olvidando de muchos países, pero hay otros países también que llegan las peticiones de los hermanos, ¿no? De los hermanos. Son muchos lados de parte del mundo también que habla de habla inglesa, nos llega siempre peticiones de oración de habla inglesa, tenemos que poner a veces traductor porque nosotros no manejamos muy bien el inglés. Podemos leer más o menos ahí, pero estamos todavía, como se dice, flojo en el inglés, ¿no? Tenemos que mejorar eso, hermano. Estudiar inglés siempre que pueda. Bueno, hermanos, ¿saben? Oigan de todos lados de parte del mundo. Mi hermanito está enfermo. ¿Saben que para qué nos mandan a decir eso? Y yo también he mandado a decir cuando mi papá se enfermó, cuando se enfermaban los hermanos, a otros hermanos, a veces mando a decir también para los hermanos de toda la red que puedan estar orando y me mandan de todos lados orando, 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 orando. Qué hermoso esto, hermano, qué fabuloso está. Si usamos la ciencia para la oración, para para el crecimiento del pueblo de Dios y de los hijos de Dios, qué maravilla usar bien tu celular para mandar peticiones de oraciones a todos los hermanos y contarles las pruebas que está pasando para que estén orando al Señor. Y bueno, acá Pedro y se ve que Simón y su hermano ya le estaban contando, Andrés, ¿no? Y Simón, ya le estaban contando a Jesús, como nosotros también le contamos a Jesús en oración. Mirá el hermanito allá de Bolivia, está enfermo. Señor, por favor, sanalo. Sabemos que él puede decir sí, no o esperar. Él no como algunos dan orden a Dios. Te ordeno que lo sanes. No. Pedimos a Dios. Y siempre el Señor es muy lleno de gracia, muy lleno de amor y siempre responde las oraciones. Y los hermanitos se sanan, gracias a Dios, ¿no? Entonces, ¿saben qué, hermanos? Acá ya le estaban hablando a Jesucristo, ya le estaban cuchicheando a Jesucristo. Es lo que hay que hacer, hermano. Cuando tenés una prueba, Jesucristo, mirá, Él está en vos.
Cristo vive en mí, lo dice Gálatas 2:20, Él está en vos. Vos podés dialogar con Cristo. Y a través de los años, esa amistad con Cristo se va robusteciendo porque vos estás en esa relación y estás en esa relación porque Él pagó el precio de todos tus pecados. Entonces podés tener una relación, lo que dice Gálatas 2:20. Entonces Él llevó allá a la cruz hace 2000 años, llevó todos tus pecados. Entonces Cristo está en vos. Hermano, no vaya a dudar eso jamás. 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 Cristo vive en vos. Entonces Él se acercó, ya que le pidieron, ¿no? Pidieron que le sana a la suegra. Hay un chiste de mal gusto ahí, dicen que Pedro eso de entre paréntesis le digo, que dicen que Pedro lo negó 3 veces al Señor Jesucristo porque le curó a la suegra. No vayan a creer eso. No fue que Cristo lo negó, Pedro lo negó 3 veces a Cristo porque le sanó a la suegra, porque ese es un chiste, hermano, eso no es bíblico, eso es un chiste. Hermano, vamos a seguir adelante. Entonces se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Automático. Hermanos. Ahora con el coronavirus, hermano, ¿por qué no ejercemos esta fe en Jesucristo? Señor, yo tengo que ir al almacén, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a la farmacia. Si no te meten preso, acá la Argentina está bravísimo, si no te meten preso, anda siempre con cuidado. Andate a la más cerquita de acá, la más cerquita de tu casa. Hermanos, y si vos tenés que decirle, Señor, tengo que salir, guárdame de las pestes, Señor. Y ya le está cuchicheando ahí al Señor Jesucristo, diciéndole a Jesucristo, mira Cristo, tengo que salir. Y Cristo automáticamente, ¿qué pasa? Lo dice el versículo 31, cuando estos, Andrés y Pedro, lo hablaron a Cristo así, mira, mi suegra está enferma, ya sabían que iba a ser Cristo, ya confiaban en Cristo, sabían lo que Cristo iba a hacer, solo tenían que pedirle. A Cristo le gusta que le pidan. Entonces dice, entonces se acercó después que le pidieron. Vos le pedís, Jesucristo se acerca al problema tuyo, se acerca. Como cuando en Marcos capítulo 6, cuando en Mateo capítulo 14 especialmente, ahí van a encontrar, en Mateo capítulo 14 van a encontrar que Cristo se acercaba cuando los discípulos estaban desesperados en el medio del mar, azotados por una gran tormenta infernal que se dice que es un ataque diabólico, que el diablo lo quería destruir a todos los discípulos de Cristo. Según los comentaristas confiables dicen eso, ¿no? Que fue otra vez, porque el diablo dice que se alejó de Cristo por un poco de tiempo. Él no es que se alejó siempre, él estaba atacando. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que los discípulos de él estaban atacados en el medio del mar y él estaba en la costa? ¿Se acuerdan que él había hecho la multiplicación de los panes y él subió a la montaña y estaba orando con Dios? Y se ve que de madrugada vio que estos estaban azotados y desesperados en la tormenta. El Señor Jesucristo, como un avión, se acercó a ellos, caminando arriba de las aguas, porque sus hijos estaban desesperados. No sé si le habrán pedido a él, pero cuando se dieron cuenta, Cristo se acercó a ellos. Tal cual como dice el versículo 31 de Marcos 1:31, dice, entonces él se le acercó. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso! Le comentaron que la suegra estaba enferma ahí en la casa. ¿Qué hizo Cristo? Se fue allá a la casa del vecino a charlar sobre cómo está vecino el partido y cómo ganó hoy Peñarol, la Nacional. No, hermano, no. El Señor Jesucristo ni bien recibió las peticiones de Jacob, de Andrés, de Simón, que es Pedro, recibió su petición, automáticamente enseguida allí se le acercó a la suegra de Pedro.
se le acercó y la tomó de la mano, la agarró de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. Amén. Le dejó la fiebre y él le servía. ¿Qué enseñanza deja esto? ¿Qué privilegio de esta, ¿no es cierto? De esta mujer. ¿Qué privilegio de esta mujer? Enseguida le servía. Y eso, hermano, servir a Cristo, qué delicia. Qué postre maravilloso. No sé qué postre te gusta a vos. A mí me gusta el helado. La torta también me estoy mal acostumbrando con los hermanos acá en los cumpleaños, ¿no? Acá en Mercedes se traen cada torta. Ay, mamá mía, ¿no? Cada torta que... Entonces yo tengo que frenarme, hermano, porque mire cómo estoy ya. Estoy tratando de adelgazar. Pero si los hermanos me dan esas tortas que hacen, es difícil, ¿no? Es difícil, como se dice, ir adelgazando de esta forma, ¿no? Entonces, hermano, ustedes pueden ver cómo el Señor Jesucristo se acercó y la tomó de la mano, la levantó. ¿Y qué pasó? Lo que pidieron los Andrés, Simón y Andrés, Dios le hizo. Dios le dio oído a la petición de Andrés, que era su discípulo, Simón y Andrés, y seguramente también Jacobo y Juan habrá dicho, sí, sanale, Señor, a la esposa de Pedro, a la suegra de Pedro, sanale, Señor. Y la fiebre se le fue automáticamente. Hermano, nosotros a veces nos vamos al otro extremo, como los carismáticos, los pentecostales. Ando diciendo que nosotros les sanamos a todos. Acá venga nomás que la propaganda que yo escuchaba por radio y por palante, a todos los que están enfermos, todos los que tienen problemas de amor, que tienen problemas, que están afligidos, que tienen aflicciones, que están deprimidos, etcétera, etcétera, y una lista interminable. Venga acá que le arreglamos todo. Acá le pedimos a Jesús y se arregla todo. Cuidado con eso también, hermano, cuidado con eso, porque nuestro objetivo, acá Dios nos mandó a hacer un hospital a nosotros, ¿no? Un sanatorio. Gracias a Dios por lo que hay, ¿no? Ahora le voy a hablar un poco más de los hospitales y sanatorios en el próximo sermón, hermano. Estén tratando de oír eso, ¿no? Porque va a estar lindo el próximo mensaje, ya lo tengo hecho. Hermano, y ¿saben qué? El Señor Jesucristo mandó a decir, vengan todos y sed salvos. El Señor siempre dice, si alguno tiene sed, Juan capítulo 7, se paró en el día ese de la fiesta, ¿no? Tremenda fiesta en Israel, ¿no es cierto? Y se paró el Señor Jesucristo en el templo y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Estaba hablando de la salvación del alma. Ahí en Marcos capítulo 2, a este paralítico, estaban todos ahí los escribas y los fariseos estaban ahí. Y el Señor Jesucristo dijo, para que sepáis que el hombre, el Hijo del Hombre, tiene potestad para perdonar pecados. Entonces, yo le voy a levantar a este paralítico que está acá. Le voy a levantar a este paralítico de vida que no puede caminar. Le voy a levantar. ¿Pero para qué? ¿Para qué le voy a levantar? Para que ustedes sepan que yo puedo perdonar pecados. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de Dios para perdonar pecados. Ahí está nuestro centro fundamental, hermano. Ahí está nuestro enfoque fundamental. Nosotros somos predicadores de la salvación. Ese es nuestro llamado. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y tenemos que predicar el Evangelio. Por supuesto que después que se salvan, yo que me salvé después que acepté a Cristo como mi Salvador, me enfermé muchas veces, hermano. ¿Saben que una mujer en mi iglesia, allá donde yo pastoreaba, en la iglesia de Rivera, vino una vez y me dijo, yo no vengo más a tu iglesia. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué no venís más a mi iglesia?
porque mi hijo se enfermó estando yo congregado en tu iglesia. Yo me quedé admirado, hermano. Yo le dije, pero ¿vos qué crees? ¿Que vos venís a mi iglesia y tu hijo no se enferma más? ¿Vos crees eso? Ahora mira, yo te digo, soy justificado delante de Dios. Fui llamado por el Señor al pastorado. Soy siervo de Dios. Trabajo así con Cristo. Le comento mis problemas a Cristo a diario. Pero mis hijos se enferman. Y yo tengo que correr con el auto al hospital. Tengo que golpear la puerta ahí para que la atiendan. Y tengo que hacer súplicas y oraciones al Padre. Señor, mi hijo está enfermo. Quiero que sea tu siervo. No quiero que se vaya ya. Porque una vez salí del sanatorio, acá de Corrientes, salí al sanatorio con mi hijo no pudiendo respirar. Se había trabado ya acá en la laringe. Le estaban queriendo cortar acá para hacerle respirar por la garganta. Y me dijeron, no tenemos medicamento. Y saben que yo salí del sanatorio a buscar el medicamento y dije, Dios, yo no sé si mi hijo a la vuelta va a estar con vida. Señor, pero ahora yo te pido, Jesús, por favor, sánale a mi hijo. Mira, Jesús, si me querés mandar a la China de misionero, si me querés mandar a los árabes de misionero, si me querés, yo estoy dispuesto, Señor, a lo que tú me pidas, pero no lleve a mi hijo. Entonces ese día me consagré otra vez al Señor. Confío en ti, Señor. Usted sabe, en la farmacia no había tampoco el medicamento. Volví al sanatorio esperando recibir alguna noticia, esperando la respuesta de Dios, porque Dios sabe su camino. A veces Él lleva a los hijos de Dios y lo lleva al cielo. Y yo no sabía, hermano, no te garantice que el Señor no te puede llevar un hijo. Él sabe lo que hace. Él es soberano. Una vez llegaron y cuando volví, ¿no? Mi hijo, y dijo la doctora, hemos encontrado el medicamento acá en el hospital y tu hijo está fuera de peligro. Y yo dije, ¿cómo me probó? Ay, qué prueba, hermano. Qué prueba, hermano, pero la fe y pedir a Cristo. Acá le pidieron a Cristo. Le pidieron a Cristo. Y Cristo, yo creo que Cristo sana, hermano. Yo creo. Yo soy creyente. Mi pastor Miguel Garrone lo hacíamos ungimiento con aceite, como dice en Santiago capítulo 5. ¿Cuántas veces notamos que a esos moribundos? Yo le podría poner a contar casos acá, pero no me da el tiempo. Tengo que terminar, hermano. Ya después espérenme que ya vuelvo con otro sermón después. Dios les bendiga muy ricamente. A ver qué tiempo estamos.